Continuamos con la siguiente clave de esta tarde que nos hace mirar a otra cuestión. Hoy en Europa estamos con la resaca de una decisión clave en el Parlamento Europeo. Los diputados de la Unión Europea han decidido sacar adelante uno de los planes climáticos, una de las leyes climáticas más ambiciosas, por decirlo de alguna manera. Es una ley que da un vuelco al mercado de emisiones de CO2. Ya saben ustedes que Europa es uno de los mercados más avanzados en emisiones de dióxido de carbono, que básicamente consiste en obligar a fábricas y a centrales energéticas a comprar derechos de emisión de dióxido de carbono si emiten este gas a la atmósfera, si lo emiten en más de lo que les está permitido. Bueno, desde Europa dicen que ha funcionado y mucho para bajar la contaminación. Por darles algunas cifras, aseguran que las emisiones de sectores afectados por este mercado del carbono se ha desplomado un 43% desde 2005. Las emisiones de carbono, 43% de caída desde hace aproximadamente 18 años. Ayer por la tarde más bien, eso sí, el Parlamento Europeo votó un cambio en este sentido, un cambio muy estricto y mucho más de lo que ya teníamos respecto a esas emisiones. Fíjense si es estricto, que dicen los legisladores que para 2023 va a provocar un desplome del 62% de las emisiones de carbono respecto a las de 2005. Es decir, si ahora estamos en un desplome del 43%, pues sería básicamente añadir esos 20 puntos porcentuales al desplome que ya tenemos por ahora. Pero ¿qué implica la nueva norma? Porque aquí está la clave de todo. Pues que en 2034 las fábricas van a perder los derechos de emisión que se les estaban dando gratis, porque así funcionaba hasta ahora, se les daba X cantidad de derechos de emisión gratuitos y luego, por otra parte, lo que les sugería o lo que les obligaba más bien la Unión Europea era, vale, si quieren ustedes seguir contaminando por encima de lo que les está permitido, compren esos derechos. Es decir, es una manera de, bueno, pues acabar generando dinero de algo como, pues es esto, el mercado de las emisiones de CO2. Además, también en esta ley que se aprobó en el día de ayer, también dicen que el año que viene el sector de los envíos, de envíos marítimos, por ejemplo, se va a sumar al mercado de CO2. Es decir, que también van a tener que comprar derechos de emisiones para poder contaminar. Pero no solo hay esas novedades. Los legisladores también han respaldado el primer plan mundial para introducir gradualmente un impuesto sobre las importaciones de bienes que tengan alto contenido de carbono a partir de 2026. Un plan que está dirigido a las importaciones de acero, cemento, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno. Pero es que el cerco aumenta todavía más en esa norma. Y aquí es donde viene lo bueno. Estén muy atentos porque desde luego que esto quizá no les afecte ahora, pero les puede afectar dentro de unos años. Incluso el Parlamento ha votado para lo que están viendo ustedes ahí, para que se cubran también las emisiones que emiten los coches y los edificios. Eso para 2027, es decir, en 4 años. Por eso la Unión va a poner en marcha, dicen, un fondo de 86.700 millones para apoyar a los hogares que se vean afectados por esos costes. Porque claro, al final entendemos, porque no hay mucha información sobre cómo se va a aplicar esto que están contándonos en la ley, entendemos que al final estas personas que vivan en los edificios afectados y que tengan coches que emitan directamente CO2 a la atmósfera, van a tener también que pagar por esos derechos de emisiones. Pero claro, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto dinero concretamente? Bueno, pues hay informaciones que apuntan concretamente a que serían unos 10 céntimos más para el precio de la gasolina y para el diésel. Claro, 10 céntimos, si estamos hablando de 10 céntimos el litro, pues al final es dinero, desde luego. Frans Timmermans, el comisario de esta materia en la Unión Europea, ha respondido a esa preocupación de que ahora la contaminación también recaiga sobre los bolsillos de los ciudadanos, de los individuos, más allá de lo que es la industria, que por cierto además a su vez también acaba trasladando los costes de esos derechos de emisiones de carbono también a los ciudadanos. Bueno, dice Timmermans que los que pueden pagar por paneles solares ahora van a tener más incentivos todavía para hacerlos, porque si no lo hacen van a tener que pagar por esos derechos de emisión de CO2. Y los que no puedan hacer frente a esos costes, básicamente pues porque tengan un poder adquisitivo menor, van a tener apoyo de la Unión Europea, de ese fondo del que les hablábamos, que estaba en el entorno de los 87.000 millones. Aunque eso sí, hemos estado indagando en el texto del documento de la reforma y no hay prácticamente información sobre cómo se efectuaría el pago o el coste de esas emisiones en el caso de los edificios y de los coches, que al final son lo que va a afectar
a los individuos. Este es uno de los primeros pasos que da la Unión Europea, que da Europa, hacia el hecho de que los propios ciudadanos también sean los que carguen con la responsabilidad de pagar por contaminar, de pagar por emitir CO2 a la atmósfera. Y hoy una de las políticas del ala conservadora de Holanda, de Países Bajos, ha lanzado la voz de alarma. ¿Y si Europa acaba imponiendo un sistema de derechos de emisiones personales? Es decir, que cada persona tenga que pagar por las emisiones de CO2 que produce. Al final sería toda una revolución y haría que, bueno, pues muchas personas directamente pues no puedan hacer nada, porque si tienen que pagar por cada emisión que producen, pues imagínense. Bueno, esta mujer de la que les hablábamos, esta política, es Eva Blardinger Broe, que es política del ala conservadora de Holanda, y dice, lo están viendo ustedes ahí en el tuit que, bueno, pues publicó en el día de ayer, que el Parlamento Europeo había aprobado una nueva y desastrosa ley, palabras textuales, lo pueden leer ustedes, sobre el clima, que endurece fuertemente el sistema de comercio de emisiones con un impuesto al carbono para las empresas y que al final dice que ese sobrecoste se va a trasladar, y ya lo hacen, a los consumidores de la Unión Europea. Pero claro, no acaba ahí su aviso. También dice que en su opinión son los primeros pasos hacia un sistema de créditos de carbono personal. Es decir, en palabras llanas, lo traducimos a lo sencillo, un sistema donde Europa haga que cada uno de nosotros tengamos que pagar por derechos, por tener derecho a contaminar. Es decir, como hacen ahora algunas empresas, como las fábricas o las centrales energéticas. De hecho, este rumor de que Europa puede acabar haciendo pagar a cada uno de los ciudadanos por lo que contamina ha venido ya sonando desde hace ya bastante tiempo. Sin ir más lejos, a finales del año pasado, cuando tuvieron que salir distintos medios de comunicación, incluso hacer eso de fact-checking, de revisar si es verdad o no algo que se está rumoreando, para explicar que no, que Europa no estaba pensando en crear un sistema de derechos de emisiones personales. La agencia de noticias Associated Press, por ejemplo, dijo que varios portavoces de la Unión Europea habían desmentido esa información y que no había ningún planteamiento de establecer un sistema así, personal, donde las personas, los individuos, tuvieran que pagar por contaminar. La agencia además también había hablado con distintos expertos climáticos y aseguraban que la Unión Europea se está centrando más bien en la industria y no tanto en los individuos. Pero recuerden, algo ha cambiado en la reforma que se aprobó ayer en el Parlamento, que cosas tan cotidianas, del día a día, como los coches o los edificios, los coches con los que nos movemos y los edificios donde vivimos, ahora también vayan a entrar en el sistema de derechos de emisiones. Y aunque todavía no está muy claro ni quién ni cómo va a pagar por esos derechos de emisiones, es al final poner en el centro de la diana a cosas que usan los ciudadanos y que contaminan a diario. Así que muy pendientes, desde luego, aquí en Negocios Televisión, de esa nueva ley climática que está haciendo que muchos expertos en la materia, en el clima, estén mirando realmente qué es lo que quiere hacer Europa. Bueno, y con esto ya terminamos, damos por zanjada las claves de la tarde y nos vamos a otro tema del día, que en el día de hoy vamos a tratar